¿Cansado de buscar apps que realmente valgan la pena para tu Mac? Con Setup lo tienes todo. Más de 240 aplicaciones premium en una sola suscripción. Sin publicidad, sin compras ocultas, sin complicaciones. Optimiza tu productividad. Edita, crea, programa o simplifica tu trabajo diario, todo desde un mismo lugar. Yo ya lo uso y sinceramente es una de las mejores decisiones que he tomado para mi Mac. Setup. Todas las apps que necesitas en un solo clic. Entra ahora desde el enlace en la descripción y descubre cómo puede cambiar tu forma de trabajar. Bienvenido a Tech Sin Límites, tu espacio para ponerte al día con la tecnología que está marcando el presente y el futuro. Aquí no hay jerga innecesaria, ni complicaciones, solo noticias, análisis y consejos tech, sin filtros, sin rodeos, sin límites. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Tech Sin Límites. Soy Luis y estás escuchando el episodio número 22, el último episodio de este 2025. Hoy es 26 de diciembre y también el cierre oficial de la primera temporada del podcast. Porque sí, hoy cerramos etapa. Y el año que viene, si todo va como tiene que ir, arrancaremos la segunda temporada de Tech Sin Límites. Y antes de entrar en materia, antes de hablar de tecnología, de empresas, de industria, hoy quiero parar un momento y hablar del propio proyecto. 2025 ha sido un año intenso, muy intenso. Este podcast empezó casi como una idea, como una inquietud personal, como una necesidad de sentarme frente a un micrófono y ordenar todo el ruido tecnológico que nos rodea. Y poco a poco, episodio a episodio, Tech Sin Límites ha ido creciendo. No de forma explosiva, no, ojalá, pero sí de forma viral. También de una forma real, honesta y constante. Y eso, sinceramente, me hace sentir muy orgulloso. Orgulloso de la comunidad que se está creando alrededor del podcast. Orgulloso de los mensajes que llegan. Orgulloso de saber que al otro lado hay gente que escucha, que reflexiona y que discrepa y que vuelve. Y hay un dato que este año me ha marcado especialmente. Porque Tech Sin Límites ya no se escucha solo en España. A día de hoy, aproximadamente el 20% de las escuchas vienen desde fuera, desde países como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda e incluso desde Rusia. Y eso para un proyecto personal independiente, grabado muchas veces de noche, con silencio en casa, es algo muy grande. Por supuesto, el otro 80% sigue estando aquí, en casa, en España. Y dentro de España hay comunidades que destacan claramente. Andalucía, Madrid, Valencia y sobre todo Murcia también. Así que estés donde estés, si me escuchas desde Sevilla, desde Madrid, desde Valencia o desde Nueva York, Londres o Ámsterdam, muchas gracias. De verdad, este episodio es también para ti. Y dicho esto, vamos a hacer lo que mejor se nos da aquí, que es parar el ruido, mirar atrás y entender qué demonios ha pasado este año en tecnología. No desde el hype, no desde la nota de prensa, sino desde el impacto real. Porque si hay algo que define el 2025 y que casi nadie ha querido decir en voz alta, es que el usuario ha dejado de ser el protagonista del discurso tecnológico. Durante años se nos vendió una idea muy clara. La tecnología estaba aquí
para facilitarnos la vida, para empoderarnos, para darnos el control. Y en parte era verdad, pero este año no ha pasado algo distinto. En 2025, el usuario ha empezado a sentir incomodidad, no necesariamente enfado, pero sí un rechazo, pero sí una sensación constante de que algo se le está escapando de las manos. Por ejemplo, este año es el año de las suscripciones. Cada vez tenemos más pagos mensuales, más funciones que antes eran tuyas y ahora están bloqueadas detrás de un muro. Pagas por almacenar tus datos, pagas por proteger tu privacidad, pagas por funciones inteligentes, llámese y la inteligencia de ChatGPT, Copilot, Gemini, etc. Y pagas por no quedarte atrás, porque si no pagas, créeme, te estás quedando atrás. Y lo más curioso es que todo esto se hace con una sonrisa en la interfaz y con palabras muy bonitas en la presentación, porque en el año 2025 la tecnología no se impone a la fuerza, se impone por dependencia. Dependemos de servicios para trabajar, dependemos de plataformas para comunicarnos y dependemos de ecosistemas cerrados para no romper nuestra rutina. Y aquí hay un cambio clave. El usuario ya no elige tanto, se adapta, acepta las condiciones, acepta los cambios, acepta subidas de precio, acepta nuevas normas, no porque esté de acuerdo, sino porque salirse del sistema cuesta demasiado. Este año también ha sido el de la automatización silenciosa. Decisiones que antes tomabas tú, ahora las toma un algoritmo. Lo que ves, lo que lees, lo que compras, lo que escuchas, incluso cómo trabajas. Y lo preocupante no es que la tecnología decida, lo preocupante es que cada vez lo notamos menos. La fricción ha desaparecido y cuando no hay fricción tampoco hay conciencia. El usuario de 2025 no está desinformado, está cansado. Cansado de aceptar avisos, cansado de leer políticas interminables, cansado de sentirse siempre un paso por detrás y aún así sigue adelante, porque la tecnología ya no es una opción, es una infraestructura vital. Si algo tengo claro en el 2025 es que los gobiernos y los reguladores no han llegado a tiempo a la revolución tecnológica. Y no lo digo como crítica fácil, lo digo como constatación. La tecnología llevaba años avanzando a una velocidad brutal, mientras la política seguía funcionando con ritmos de tiempos y estructuras del siglo pasado. Y durante mucho tiempo pareció que eso no importaba demasiado. Personalmente creo que aquí hubo una mezcla peligrosa de ingenuidad y comodidad. Mientras todo creciera, mientras la economía digital generara empleo y beneficios, nadie quiso mirar demasiado de cerca qué estaba pasando por debajo. Pero en el 2025 algo cambia. No porque los reguladores entiendan de repente la inteligencia artificial, ni porque sepan cómo funcionan los algoritmos, sino porque empiezan a darse cuenta de que han perdido capacidad real de decisión. Y cuando el poder político percibe que ya no controla el tablero, reacciona. Este ha sido el año de los avisos, de las declaraciones duras, de los borradores de leyes, de las sanciones que buscan más efecto simbólico que impacto real. Y aquí voy a ser claro. Me da la sensación de que muchas de estas decisiones no nacen de una visión a largo plazo, sino de una mezcla de miedo, de presión social y sensación de urgencia. No es sabemos qué hacer, es tenemos que hacer algo. Y eso se nota. Porque regular tecnología no es como regular un mercado tradicional. No se trata solo de precios o competencia. Se trata de sistemas que influyen en cómo pensamos, cómo trabajamos, cómo nos informamos y cómo tomamos decisiones. En el 2025 se empieza a asumir algo que, en mi opinión, llega tarde pero es fundamental. La tecnología ya no es solo un sector económico, es una infraestructura de poder. Poder sobre la información, poder sobre la atención y poder sobre el comportamiento.
Y eso incomoda mucho a los estados porque es un poder que no controlan directamente. Ahora bien, también creo que hay que ser honestos. Muchas de las normas que estamos viendo nacen mirando el pasado, no el futuro. Se intenta regular la última polémica, el último escándalo, el último titular, cuando la tecnología ya va 2 pasos por delante. Y eso genera una sensación peligrosa, la de que se legisla para tranquilizar, no para transformar. Aún así, y aquí viene un matiz importante, prefiero este escenario a uno total de ausencia de control. Porque aunque sea torpe, lenta o imperfecta, la regulación introduce algo clave: fricción. Y en sistemas que crecen sin parar, la fricción es el primer aviso de que no todo vale. Mi sensación personal es que en el 2025 los gobiernos no recuperan el control, pero sí hacen algo que no habían hecho hasta ahora. Admiten que lo han perdido. Y ese reconocimiento, aunque parezca menor, es el primer paso para intentar cambiar algo. El problema es el tiempo, porque cuando más tarde se actúa, más consolidado está el poder tecnológico y más difícil es influir de verdad en su dirección. Y aquí es donde yo empiezo a preocuparme de verdad. No tanto porque los gobiernos regulen mal, sino porque estén regulando cuando ya casi no queda margen de maniobra. 2025 no es el año en el que la política vuelve a mandar, es el año en el que intenta, por primera vez en mucho tiempo, no desaparecer de todo del mapa tecnológico. El año 2025 también es el año de energía, de centros de datos y los límites físicos del futuro. Hay una idea que en el 2025 se ha repetido mucho y que, sinceramente, creo que ha hecho bastante daño. La idea que la tecnología es infinita, pues no es así. Que la nube no tiene límites, tampoco es así. Que la capacidad de cálculo siempre crece, pues sí. Que basta con tener una buena idea y escalarla, pues sí. Y este año, por primera vez de forma clara, esa narrativa se rompe. Porque 2025 ha sido el año en el que la industria tecnológica se ha dado de bruces con la realidad física. Con algo muy básico, pero muy incómodo. La tecnología necesita espacio, energía y materiales. Y muchísima energía. Cada vez hay más centros de datos gigantescos, infraestructuras que consumen como ciudades medianas, necesidades de refrigeración cada vez más extremas. Y aquí voy a decir algo que personalmente me parece clave. Durante años hemos hablado de software, de apps, de servicios, pero hemos ignorado por completo el coste real de sostener todo eso. La nube no flota, la nube pesa, y pesa cada vez más. Y en 2025 empieza a ser evidente que el verdadero cuello de botella ya no es el talento, ni siquiera los chips en sí mismos, sino la capacidad de alimentar todo ese ecosistema, ¿no? Electricidad, redes, agua, terreno. Y esto cambia completamente la conversación. Porque cuando el límite deja de ser tecnológico y pasa a ser físico, el crecimiento ya no depende solo de la innovación, sino de la infraestructura industrial y energética de cada región. Aquí, sinceramente, creo que hemos sido bastantes ingenuos. Hemos celebrado cada avance en inteligencia artificial sin preguntarnos qué coste tiene mantenerlo funcionando 24 horas al día. Y ahora empezamos a ver las consecuencias, evidentemente. Proyectos que se retrasan, no por falta de ideas, sino por falta de suministro eléctrico. Centros de datos que no se pueden abrir donde se planeaban. Regiones enteras que se convierten en estratégicas simplemente porque pueden soportar esa carga energética. Esto introduce algo muy interesante y preocupante. La tecnología deja de ser global en igualdad de condiciones. No todos los países, no todas las empresas, no todas las regiones pueden permitirse este nivel de infraestructura. Y aquí, desde mi punto de vista, estamos entrando en una nueva fase, la de la tecnología condicionada por la geografía y la energía. Ya no gana solo quien tiene el mejor algoritmo, sino quien puede pagar la factura eléctrica, quien puede asegurar suministro estable y quien puede construir sin oposición social o medioambiental. Y esto, pues, como siempre, abre un debate incómodo. Porque mientras hablamos de innovación,
También estamos hablando de impacto ambiental, de sostenibilidad, de consumo de recursos en un momento en el que, paradójicamente, la tecnología se presenta como parte de la solución. Y 2025 no se resuelve, en este año no se ha resuelto este conflicto, pero se hace visible. Y para mí es el verdadero cambio. Hemos pasado de pensar que el futuro era limitado a empezar a preguntarnos hasta dónde puede crecer de verdad. La sensación que tengo es que este año marca el final de una etapa de ingenuidad tecnológica. Seguimos avanzando, sí, pero ya no lo hacemos con la misma despreocupación. Ahora sabemos que cada avance tiene un coste físico y que ignorarlo no lo hace desaparecer. 2025 es el año en el que la industria empieza a aceptar algo fundamental. La tecnología no vive en el aire, vive en el mundo real, con límites reales. Y ahora quería hablar yo de AMD. Sí, la compañía que fabrica microprocesadores. Porque si miro en el 2025 y miro hacia el pasado, seguramente no encuentre titulares importantes sobre la compañía. Podría pensar que AMD ha sido una nota a pie de página, simplemente. No ha sido una compañía que haya marcado el ritmo, tampoco que haya liderado la conversación. Tampoco creo que haya sido el protagonista. Pero sin embargo, cuanto más miro el año en perspectiva, más claro tengo que su papel ha sido absolutamente clave. Porque no todos los actores importantes son los que ganan. Algunos son los que evitan que el juego se rompa. Y AMD ha vivido este 2025 en una posición incómoda. Siempre ha sido comparada, siempre medida frente a otros, siempre obligada a justificar por qué no domina. Pero aquí es donde personalmente creo que está el error de enfoque. La importancia de AMD este año no está en haber liderado, sino en haber existido como alternativa real. Es un momento en el que una sola empresa concentra una cantidad de poder enorme. La mera existencia de un competidor funcional ya es un factor de estabilidad. AMD ha presionado precios, ha ofrecido opciones, ha obligado a que no todo el mercado se rinda sin discusión. Y puede parecer poco, pero en industrias tan concentradas como esta, eso es muchísimo. Además, hay algo que me parece especialmente relevante. AMD no ha vendido humo, no ha prometido revoluciones imposibles, no ha construido su discurso sobre expectativas irreales. Ha avanzado paso a paso, con productos imperfectos, pero reales. Y en un año dominado por grandes narrativas, por cifras descomunales, por promesas de futuro infinito, esa actitud casi resulta refrescante. Desde mi punto de vista, AMD representa algo que la industria necesita desesperadamente, que es el equilibrio. No el equilibrio cómodo del statu quo, sino el equilibrio incómodo de la competencia. Porque cuando no hay alternativas, la innovación se vuelve arrogante, los precios se disparan y el ritmo deja responder al interés colectivo. AMD no ha ganado el 2025, pero sin AMD 2025 habría sido mucho más peligroso. Y eso, aunque no salga en titulares, es un tipo de relevancia que merece ser contada. Y 2025 pues también ha sido un año para hablar de Apple. Porque Apple este año no ha movido el motor, pero ha controlado el volante. En el 2025, sin hablar de Apple, sería engañarnos. Ahora bien, hablar de Apple como si hubiera sido el gran motor del año, pues también lo sería. Y aquí es donde sinceramente creo que hay que afinar mucho el análisis. Apple no ha liderado la carrera de la inteligencia artificial, no ha sido la que más potencia ha desplegado. Tampoco no ha sido la que ha marcado el ritmo en centros de datos ni en infraestructuras. Pero eso no significa que haya sido irrelevante. Significa que ha jugado otra partida distinta. Mientras otros corrían, Apple ha hecho lo que mejor sabe hacer: esperar, observar, como siempre, y decidir cómo llega la tecnología a la vida real de millones de personas. Porque Apple no es la empresa que empuja el motor de la industria, pero sí es la que controla el volante.
La que decide la dirección, la velocidad a la que el usuario percibe el cambio y, sobre todo, cuánta fricción se permite en el camino. Y en el 2025 eso se ha visto muy claro. La inteligencia artificial ha ido entrando en el ecosistema de Apple de forma casi silenciosa, sin grandes promesas, sin discursos grandilocuentes, sin ese tono casi mesiánico que hemos visto en otros actores. Y personalmente, creo que eso no es casualidad. Apple sabe su fuerza no está en impresionar, sino en normalizar. Cuando Apple introduce algo, deja de parecer nuevo y pasa a parecer inevitable. Y esto tiene un impacto enorme, porque millones de usuarios no siguen la actualidad tecnológica, no saben quién fabrica los chips, no distinguen entre modelos o arquitecturas, pero sí saben cuando algo simplemente funciona. Y ahí siempre está Apple. Y por eso Apple ha jugado en el 2025 a eso, a integrar sin hacer ruido, a mejorar sin cambiar demasiado la experiencia, a añadir capas de inteligencia sin romper la rutina. Ahora bien, también creo que hay que decirlo con claridad. Esta estrategia tiene un precio. Apple no lidera el cambio, lo filtra. Y en un momento en el que la tecnología avanza tan rápido, esa cautela puede interpretarse como prudencia o como retraso, según desde dónde se mire. Desde mi punto de vista, Apple en el 2025 ha asumido un papel muy concreto, el de traductor del futuro. No inventa el idioma, pero decide cómo se habla. Y eso la convierte en un actor clave, no por su capacidad de empujar la frontera tecnológica, sino por su capacidad de hacerla digerible, aceptable y en última instancia hasta masiva. Apple no ha sido la empresa más innovadora del año, no lo ha sido, pero sí ha sido una de las más influyentes en cómo esa innovación llega a la gente, y en tecnología eso a veces importa incluso más. Pero si hay una empresa en este año que ha entendido algo mejor que casi todas las demás, esa ha sido, adivínalo, Microsoft. Y no lo digo porque haya sido la más espectacular, ni la más ruidosa, ni la que más titulares ha generado. No lo ha sido. Lo digo porque ha sido la que mejor ha respondido a una pregunta incómoda que muchas compañías evitan hacerse. ¿Cómo se gana dinero de verdad con todo esto de la IA? Mientras otros hablaban de futuro, de potencial, de promesas a largo plazo, Microsoft se ha centrado en algo mucho más terrenal: integrar todo y empaquetarlo para luego venderlo. Y personalmente creo que ahí está su gran mérito de este año. Microsoft no ha tratado de inteligencia artificial como una revolución abstracta, sino como una herramienta de productividad. Algo que tiene que encajar en flujos de trabajo reales, en empresas reales con problemas reales. Por ejemplo, Copilot no ha sido solo una demo bonita, no lo ha sido. Ha sido un modelo mental. La IA no como sustituto, sino como acompañante constante. Y eso, nos guste más o menos, es una forma muy inteligente de introducir una tecnología tan disruptiva sin generar rechazo masivo. Aquí es donde veo la diferencia clave con otros actores. Microsoft no intenta enamorar, intenta convencer a las empresas, convencer al departamentos de IT de esas compañías, convencer a quienes toman decisiones económicas, no emocionales. Y en 2025 eso pues ha funcionado. Por ejemplo, Azure, que se ha consolidado como una columna vertebral de muchísimos proyectos de inteligencia artificial. No porque sea el más bonito, sino porque es fiable, escalable y sobre todo familiar para el mundo empresarial. Desde mi punto de vista, pues Microsoft ha entendido que el futuro no se gana solo con tecnología punta, sino con confianza. Confianza en que lo que implantes hoy seguirá funcionando mañana. Confianza en que no vas a romper procesos críticos. Y confianza en que el proveedor no va a desaparecer o cambiar las reglas de repente. Pero ahora bien, también creo que este enfoque tiene una consecuencia clara. Microsoft no se está convirtiendo en algo muy, muy parecido a una infraestructura silenciosa, porque no emociona, no deslumbra, pero sostiene. Y eso le da un poder enorme.
Porque cuando una empresa se vuelve imprescindible para el funcionamiento diario de miles de organizaciones, su influencia va mucho más allá de la tecnología. Microsoft en el 2025 no ha sido la empresa más innovadora, no lo ha sido, pero sí la que mejor ha sabido domesticar la innovación. Y en un año de cambios tan bruscos, esa capacidad de absorber el impacto y convertirlo en un negocio estable ha sido probablemente su mayor victoria. Pero ahora voy a hablar de una empresa que es la que tiene el mayor poder ahora mismo a nivel mundial, sobre todo ahora en el año 2025. Seguramente la empresa que te hable ni siquiera sepas que existe. Y me estoy refiriendo a una empresa que se llama ASML. Te repito, ASML. ¿Quién es ASML? ASML son las siglas de Advanced Semiconductor Materials Lithography. Es una empresa neerlandesa, crucial en la industria tecnológica, siendo, ojo al dato, el único fabricante mundial de máquinas de fotolitografía de ultravioleta extremo, la EUV. Equipos indispensables para producir los microchips más avanzados para esa inteligencia artificial, para los smartphones, para los portátiles, etc. Estas máquinas de complejidad extrema son la columna vertebral de la producción de semiconductores, convirtiendo a ASML en un proveedor casi monopolístico para gigantes como es TSMC, como también puede ser Samsung e incluso Intel. Y es un actor clave en la competencia tecnológica global. Así que te diría que hay empresas que dominan titulares y hay otras que dominan el mundo, sin que casi nadie sepa explicar muy bien por qué. Para mí, ASML pertenece claramente al segundo grupo. ASML no hace keynotes, no vende productos al consumidor, no promete futuros espectaculares y, sin embargo, en el año 2025 ha tenido cada vez más clara una idea. Sin ASML, gran parte del progreso tecnológico simplemente no existiría. ASML no compite en el mercado como lo entendemos normalmente, no lucha por una cuota, no intenta ser la más rápida ni la más visible, porque ASML define el techo, define hasta dónde pueden llegar los chips, hasta qué nivel de miniaturización es posible, hasta qué punto puede seguir avanzando la industria. Y eso es un tipo de poder muy distinto y mucho más profundo. Durante años hemos hablado de procesadores, de GPUs, de arquitecturas, como si el límite estuviera siempre en el diseño. Pero en el 2025 se hace evidente que el límite está antes y está en la capacidad de fabricar físicamente esos diseños. Y ahí es donde ASML se vuelve absolutamente crítica. Sus máquinas de litografía avanzada no tienen alternativa real. No hay un plan B. No hay un otro proveedor al que acudir si algo falla. Y personalmente, esto me genera una mezcla de admiración y vértigo. Admiración por el nivel de ingeniería, por la complejidad brutal de lo que hacen, por haber llegado a un punto donde nadie más puede seguirles al ritmo. Pero vértigo porque concentrar tanto poder tecnológico en tan pocos actores hace que todo el sistema sea frágil. En el 2025 empezamos a entender que el progreso no se frena solo por falta de ideas, sino por cuellos de botellas invisibles. Y ASML es, al mismo tiempo, la solución y el recordatorio constante de ese límite. No decide qué chips se diseñan, pero sí decide cuáles pueden fabricarse. No marca tendencias, pero determina hasta dónde llegan. Y desde mi punto de vista, ese es el tipo de empresas que definen una era, aunque casi nunca salga en la foto. ASML no necesita ser famosa, porque ya es imprescindible. Y el 2025 ha sido el año en el que muchos, por fin, han empezado a darse cuenta. Y bueno, si ASML pone el límite técnico de hasta dónde puede llegar, hay una empresa que decide a qué velocidad llega realmente el mundo hasta ese límite. Y esa empresa, ¿adivina cuál es? Pues es TSMC.
En 2025, cuanto más analizas a la industria tecnológica, más evidente se vuelve una idea incómoda. Demasiadas cosas dependen de un solo punto. TSMC no diseña chips, no vende productos al consumidor, no protagoniza keynotes, pero fabrica los chips que casi todos los que sí lo hacen, como suelen ser Apple, Nvidia, AMD y buena parte del resto del ecosistema avanzado. Y aquí es donde personalmente empiezo a ver uno de los grandes riesgos estructurales del momento actual, porque cuando todo el progreso depende de una capacidad de fabricación concreta, el futuro deja de ser una cuestión de innovación y pasa a ser una cuestión de capacidad industrial y geopolítica. En 2025 ya no hablábamos solo de rendimiento o eficiencia, hablábamos de plazos, de colas de producción, de prioridades, de quién fabrica primero, quién espera, quién se queda atrás. Y TSMC, quiera o no, se convierte en árbitro silencioso de ese proceso. Desde mi punto de vista, TSMC representa como pocas empresas la transición de la tecnología hacia algo mucho más parecido a una infraestructura estratégica nacional. No es solo una compañía, es un punto crítico del sistema global y eso tiene consecuencias enormes. Porque cualquier interrupción, cualquier tensión política, cualquier problema logístico no afecta a un producto concreto, afecta a toda la cadena tecnológica mundial. En 2025 esta fragilidad se ha hecho más visible que nunca y aunque se habla mucho de diversificar fabricación, de relocalizar, de reducir dependencias, la realidad es que no se hace de un día para otro. Y si no, que se lo digan a los Estados Unidos. Construir capacidad como la TSMC lleva años, décadas incluso. Y mientras tanto, el mundo sigue avanzando, pero por un camino cada vez más estrecho. La sensación que tengo es que hemos construido un futuro extremadamente avanzado sobre una base sorprendentemente concentrada. Y eso debería hacernos reflexionar. Porque el progreso tecnológico no solo depende de ideas brillantes, sino de que el sistema que las fabrica sea resiliente. En TSMC, en 2025, no es solo un actor clave, es un recordatorio constante de lo frágil que puede ser un mundo hiperconectado cuando demasiadas piezas dependen de un solo engranaje. Y en fin, hablar en 2025 sin hablar de Nvidia, pues es sencillamente no estar contando toda la historia. Recuerda, hemos hablado de ASML, hemos hablado de TSMC y ahora pues el último y gran jugador de la mesa de juego, Nvidia. Lo interesante de Nvidia este año no es solo su crecimiento, sino su valoración. Ni siquiera su dominio técnico ha sido importante o relevante. Lo realmente relevante es el tipo de poder que ha acumulado, porque Nvidia en el año 2025 no ha competido como entendemos tradicionalmente la competencia. No lucha por ganar cuota en mercado equilibrado, no corre la misma carrera que los demás, porque Nvidia marca el carril. Sus GPUs se han convertido en un recurso estratégico. No son solo componentes, son el pasaporte para poder avanzar en inteligencia artificial a gran escala. Todas las grandes compañías de inteligencia artificial necesitan GPUs. Y aquí es donde personalmente empiezo a ver un cambio profundo en cómo funciona la industria. Porque cuando una empresa controla el recurso crítico, ya no influye solo el mercado, influye el ritmo del futuro. ¿Quién puede entrenar modelos más grandes? ¿Quién puede escalar más rápido? ¿Quién puede experimentar sin miedo el coste? Todo eso pasa directa o indirectamente por Nvidia. Y aunque esto se suele presentar como un éxito empresarial, que lo es, también tiene una lectura más incómoda, la dependencia. En 2025, muchas compañías no eligen Nvidia porque sea la mejor opción, sino porque no hay otra alternativa real al mismo nivel. Y cuando la elección deja de ser elección y pasa a ser obligación, el equilibrio del sistema pues cambia.
Desde mi punto de vista, Nvidia no ha buscado conscientemente convertirse en este cuello de botella. Ha llegado ahí por acierto técnico, por visión a largo plazo y por haber estado preparada cuando el resto no lo estaba. Pero el resultado es el mismo. Una industria entera avanzando al ritmo que marca un solo proveedor. Y eso genera una paradoja curiosa. Por un lado, Nvidia acelera el progreso como nadie, por otro, lo centraliza. Y cuando el progreso se centraliza, el riesgo sistémico aumenta. No porque Nvidia vaya a fallar mañana, sino porque cualquier cambio en sus precios, en su disponibilidad, en sus prioridades, se amplifica a escala global. 2025 pues ha sido el año en el que Nvidia deja de ser una empresa líder para convertirse en una infraestructura de facto. Y cuando una empresa alcanza ese estatus, pues ya no solo innova, sino condiciona. El reto a partir de ahora no es frenar a Nvidia, sino entender cómo construir un ecosistema que no dependa de una sola pieza para seguir avanzando. Porque el futuro puede ir muy rápido, pero solo mientras este engranaje siga girando. Y bien, después de repasar a empresas, a decisiones, a tensiones y límites, sí tengo que quedarme con una sola idea de 2025, y es esta. El protagonista del año no ha sido una compañía, ni un producto, ni siquiera una tecnología concreta. Ha sido la infraestructura. Y esto para mí marca un cambio de era. Durante mucho tiempo hemos contado la tecnología como una historia de genios, de ideas brillantes, de startups disruptivas y de innovaciones casi mágicas. Pero 2025 nos ha obligado a mirar debajo del escenario, a ver los cables, las fábricas, las centrales eléctricas, los centros de datos, las cadenas de suministro, y lo que hemos visto no es el infinito, ni flexible, ni fácil de escalar. Hemos descubierto que el futuro no avanza al ritmo de la imaginación, sino al ritmo de lo que pueden construirse, alimentarse y mantenerse. Y sinceramente, creo que este ha sido un golpe de realidad necesario. Porque la narrativa tecnológica se había vuelto demasiado optimista, demasiado ligera, demasiado desconectada del mundo físico. En 2025 entendemos que para entrenar modelos, para mover datos, para sostener servicios globales, necesitamos algo mucho más básico que ideas. Necesitamos capacidad industrial y eso cambia por completo las reglas del juego. Ya no gana solo quien innova más rápido, gana quien puede fabricar, quien puede alimentar, quien puede escalar sin colapsar. Desde mi punto de vista, este es el gran punto de inflexión del año. La tecnología deja de ser solo software y vuelve a ser industria pesada, con todo lo que eso implica. Costes enormes, impacto ambiental, dependencias geopolíticas y decisiones que ya no se toman solo en oficinas, sino en despachos gubernamentales y mesas de planificación energética. 2025 no es el año en el que la tecnología se frena, pero sí es el año en el que deja de ser ingenua. Seguimos avanzando, pero ahora sabemos que cada paso tiene un coste real, que no todo se puede escalar indefinidamente y que el futuro no es solo una cuestión de software actualizado. Y quizá, solo quizá, eso nos obligue a hacer mejores preguntas. No solo qué podemos construir, sino qué merece realmente la pena construir. Porque cuando el límite deja de ser técnico y pasa a ser físico, cada decisión cuenta mucho más. 2025 ha sido el año en el que la tecnología ha tocado suelo, no para de detenerse, sino para entender sobre qué está realmente caminando. Y con esto, pues llegamos al final. No solo al final de este episodio, sino al final de la primera temporada de Tech Sin Límites. Un año en el que hemos hablado de tecnología, sí, pero sobre todo hemos intentado entenderla. Entender qué hay detrás de los titulares, quién toma realmente las decisiones y cómo todo esto acaba afectando a nuestra vida diaria. Aunque a veces no seamos conscientes. 2025
Ha sido un año intenso, un año de aceleración, un año en el que muchas certezas se han roto y en el que hemos descubierto que el futuro ya no es algo lejano, sino algo que se construye o se limita cada día. Para mí cerrar esta temporada con este episodio era casi una necesidad. Explicaros qué factores y qué noticias realmente han sido importantes a lo largo del 2025. Y que sepáis encajar en vuestra cabeza todo lo que se ha hablado durante este año. A nivel tecnología, claro está. Para mí ha sido clave. A veces en la vida hay que parar, mirar atrás y poner las cosas en contexto. Porque la tecnología no va solo de lo nuevo, sino va de lo que permanece y de lo que condiciona todo lo demás. Bueno, pues antes de despedirme, quiero hacer una mención rápida al patrocinador que ha acompañado a este podcast durante toda esta etapa. Te recuerdo, Setup es una de esas herramientas que encajan muy bien con la filosofía de este podcast. Hace poco ruido, menos suscripciones sueltas en los diferentes programas que tiene y más foco en usar la tecnología para crear, trabajar y pensar mejor. Ya sabes, tienes el enlace en la descripción por si quieres echarle un vistacito y apoyar también este proyecto. Y ahora sí, gracias por estar al otro lado durante toda esta temporada. Gracias por escuchar desde Andalucía, Madrid, Valencia y Murcia. Y también desde los Estados Unidos, Reino Unido, Holanda o Rusia. ¿Quién habrá en Rusia español que me entienda? Gracias por formar parte de una comunidad que crece despacito, pero con sentido. Tech Sin Límites volverá en 2026 con la segunda temporada, nuevas ideas, nuevos formatos y la misma intención de siempre: hablar de tecnología sin perder de vista a las personas. Yo soy Luis y esto ha sido Tech Sin Límites. Nos escuchamos el año que viene. Y feliz año. Every fall I catch you back.